Bien, continuamos con el programa En el Aire y ahora está con nosotros la primera de nuestra invitada esta tarde en el espacio. Se trata de Mayra Herrera, coordinadora del Centro de Apoyo, Prevención y Atención de Adicciones Negra Matea. Ella es pues licenciada en educación. Este centro de apoyo, prevención y atención de adicciones pues depende de Zapana Aragua, que es el centro, digamos, público oficial, vinculado a la aplicación y al cumplimiento de la LOMNA Sí. en la entidad. Buenas tardes y bienvenida al programa En el Aire. Ahí nosotros, por cierto, estuvimos conversando con el juez rector del Estado de Aragua, el doctor Carlos Gámez, justamente sobre un conjunto de temas que tienen que ver con esto de los tribunales móviles, ¿no? Sí. Y cómo es posible resolver algunos problemas como las colocaciones, por ejemplo, de chamos, porque el tema de las adopciones sí es más complejo pues, por estas calles, ¿no? Siempre ha representado algo Sí, delicado. sí, además que toman tiempo. Sí. Y hay casos, ¿sabe? Con tantas personas que de pronto pues se han ido, los niños han quedado, tal vez algunos han cuidado de algún familiar, un abuelo. La situación, digamos que es compleja. Pero hablemos en principio de Zapana, que antes se llamaba Zapana Zapama y antes, mucho antes era esto que dependía del Consejo Venezolano del Niño, cuando yo estaba chiquito me refiero, Sí. ¿no? Bienvenida al programa En el Aire. Hola, hola, feliz tarde. Además de que están de aniversario, entiendo, en la institución. Está de aniversario la LOCNA. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, hola, hola, feliz tarde. Reciba un cordial saludo en nombre del abogado Evelyn Díaz, directora general de Zapagna, quien les habla, Mayra Herrera. Me encuentro actualmente al frente del Centro de Apoyo, Prevención y Atención de Adicciones Matea Bolívar, donde ninguna adicción es insignificante. En estos momentos nos encontramos en el marco del 24 aniversario de la entrada en vigencia de la LOCNA, donde sus derechos y garantías han venido a garantizar ese respeto que muchas veces se había visto vulnerable a nuestros niños, niñas, adolescentes. Con relación a las adopciones, Ajá. es un tema muy delicado, como te decía, ¿verdad? Tú dices que ninguna adicción es insignificante. Ninguna adicción Así es sea la del insignificante. dulce, por ejemplo. No, pero es que fíjate, Ajá. culturalmente somos adictos en nuestra A nadie querida le disgusta Venezuela. un dulce, dice el dicho popular. Wow. Ajá. Bueno, fíjate que culturalmente somos adictos por tradición en nuestra amada patria. ¿Por qué? Porque es regular. Es muy, muy, muy común decir, wow, llegó la hora de la tarde y me duele la cabeza. ¿Qué será? Es que no tomé café. Ajá. Eso es adicción al café. Entonces, tradicionalmente somos adictos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como ninguna adicción es insignificante, es importante el reconocimiento de ella para poder establecer estrategias y superarla. Y como estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, es más significativo el abordaje. ¿Por qué? Porque pueden generarse trastornos de mayor impacto en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo comportamental y por supuesto ¿cuál va a ser el producto? Un adolescente con mayores problemas y un adulto con conflictos mayores. Sí, así como tú dices, ninguna adicción es insignificante. También, bueno, hay algunos tipos de adicciones, sobre todo aquellas vinculadas a temas como, por ejemplo, droga, cigarrillo, en fin, que uno en contraproducción podría decir tal vez no sean más importantes, ¿no? Si las otras no son insignificantes, pero son en todo caso muy serias también. Sí. Y muy complejas de tratar. Sí. Y muchas veces no es solamente atender al adicto o a la persona que depende de la droga, sino incluso al propio entorno familiar, al grupo donde se desempeña. Si es que hay familia, porque ese es otro problema, a veces no hay cuadro familiar, grupo familiar. Precisamente por eso el tema de trabajar las adicciones es muy compleja en temas de adultos, mucho más hablando de niños, niñas, adolescentes. Desde Zapagna se están impulsando todas esas acciones programáticas para poder ofrecer un servicio que efectivamente lleve a superar esa adicción. ¿Y cuáles son los elementos para, en términos generales, garantizarla? Primero, concientizar y que ese niño, niña, adolescente entienda que eso representa un problema. Pero también que el representante asuma el rol que le corresponde en esta corresponsabilidad o dentro de esta responsabilidad y el apoyo que representa para superarla.
Porque ¿qué pasa? Si estamos hablando de un niño que tiene un problema con el teléfono, genera una adicción tecnológica. ¿Quién compra el teléfono? ¿Quién paga el teléfono? ¿Quién supervisa las actividades que un niño o niña realiza? Realmente es el representante. Si estamos hablando de un adolescente, existe con responsabilidades porque ya el niño en ese crecimiento va asumiendo como que más control sobre lo que quiere y no quiere. Y el padre tiene que acompañar, el representante tiene que acompañar, pero igualmente, ¿qué hace? Entonces es importante el control y supervisión, las normas y los límites como parte de la estrategia para superar cualquier proceso de dependencia, ya sea química, como la sustancia, o comportamentales. Fíjate, ahí, cuando hablas, por ejemplo, de dependencia, en el caso de tabaco, en el caso de alcohol, en el caso de drogas en general, ¿cómo son los niveles de atención? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué cosas hacen? ¿Qué tipo de orientación reciben las personas? La orientación que tenemos para ofertar al colectivo que bien tenga a disfrutar de nuestro servicio, ¿verdad? Es la atención a través del control y supervisión de lo que es el comportamiento familiar, identificar cuáles son esos factores de riesgo o de protección y que ellos lo reconozcan. Tenemos la orientación psicológica y a través de diferentes estrategias propias del área emocional se pueden detectar otro tipo de debilidades y establecer estrategias para abordarlas. Cuando la adicción es química y es algo mucho más avanzado, acudimos al proceso de desintoxicación que no nos corresponde, pero sí vinculamos con los entes competentes y se ha hecho el programa de desintoxicación durante 5 días, el acompañamiento siempre del representante y hemos logrado interesantes resultados. Vamos a ir a una brevísima pausa en el programa En el Aire. Estamos conversando con Mayra Herrera, coordinadora del Centro de Apoyo, Prevención y Atención de Adicciones Matea Bolívar, Matea ¿no? Bolívar. Ajá. Y aclaramos también, bueno, este es un programa pues que depende del Servicio Autónomo de Protección, Atención al Niño, Niña y Adolescente. De allí pues esta institución que es Saparna. Una brevísima pausa y a nuestra vuelta vamos a hablar un poco de la institución como tal. Sigue estando la sede frente al canal en Las Delicias, en Maracay, en la zona de la cooperativa, y qué servicios prestan, además del que usted desarrolla pues en materia de prevención. Breve pausa, ya volvemos con más del programa En el Aire. Y continuamos con el programa En el Aire, con nosotros Mayra Herrera, coordinadora del Centro de Apoyo, Prevención y Atención de Adicciones Matea Bolívar, licenciada pues en Educación. Por cierto, el Instagram de la institución de Saparna es @Saparna_Aragua. Les preguntaba por los servicios que se prestan allí en la sede principal y en las diferentes dependencias de la institución para la atención de niñas, niños y adolescentes. Porque, bueno, por cierto, ayer pues era también pues el Día Mundial de los Niños de la Calle, que es otro problema serio, pues del tema de la infancia abandonada, que es un tema que abordamos el lunes pasado también en el espacio. Ha habido casos de niños dejados en Caracas y también en otras localidades del país, bebés incluso, criaturas lamentablemente. Recuerdo incluso a las orillas del Guaire. En fin, es un tema preocupante. Pero en el caso de Saparna, ¿cuáles son los distintos servicios que presta? ¿En cuáles sedes los hacen? ¿Y cuál es el tipo de orientación que prestan para cada una de las actividades? Ok. Reitero, en nombre de Evelyn Díaz, directora general de Saparna, muchas gracias por la oportunidad de poder llevar a todos tus gentiles oyentes el noble servicio que presta nuestra institución. Saparna tiene como objetivo principal ejecutar programas y medidas en base a la LOGNA. Y en función a eso tiene aspectos programáticos, ¿verdad? Entonces ejecuta 4 acciones importantes para poder cumplir su tarea. ¿Sí?
tiene el Ajá. programa Abrigo. ¿De qué se encarga el programa Exacto, por Abrigo? ejemplo. ¿Qué hace? Ejecuta medidas de protección, las cuales son impulsadas de los consejos municipales de protección municipales o los tribunales que Eso correspondan. tiene que ver con las colocaciones y con las adopciones, por ejemplo. Tenemos a los niños en resguardo. Ajá. Cuando por alguna situación, como última medida, que no se consigue un familiar, a un papá, a un mamá, a un tío, un familiar, porque la última opción para que un niño, niña o adolescente ingrese a una casa abrigo de Zapagna es que el Consejo de Protección no logró identificar a un familiar responsable para garantizarle los derechos sin salir de su espacio. Y hay ¿Sí? 4 centros de abrigo, entiendo, o 3. 3 centros. Ajá. Está la Casa Abrigo Madre Teresa de Calcuta, en la cual se atienden a niños y niñas de 0 a 12 años. ¿Esa dónde está? Ese está en el complejo La Esperanza, que está ubicado en la calle El Milagros Norte, 19 de Y abril. luego hay otra que se llama Madre... Está Madre Teresa, Ajá. Madre Teresa de Calcuta, donde llegan de 0 a 12. Cuando cumplen los 12 años, por cuestiones biológicas, crecimiento, las chicas son ubicadas en la Casa Abrigo Madre María de San José, que está ubicada en el mismo espacio. Y los chicos son trasladados a Casa Abrigo Don Bosco. Todas estas casas abrigo se desarrollan diferentes tipos de actividades para garantizar su adecuado desarrollo. Van a clase, tienen actividades complementarias, tienen alimentación, recreación, esparcimiento, tal cual como si estuviesen en su propio domicilio. Lo único que, bueno, nos corresponde a nosotros ejercer temporalmente la responsabilidad que le correspondería al representante. Luego hay un programa que se llama de apoyo y orientación. Este excelente programa representa parte de la estrategia preventiva de Zapagna, porque a través de sus diferentes centros puede garantizar diferentes estrategias. Por lo menos, en el Centro de Formación y Capacitación Familiar APANA, el cual se encuentra ubicado en la cooperativa, avenida principal de la cooperativa, se brindan espacios de formación a través del cual le pueden ofrecer niños, niñas, adolescentes y sus grupos familiares la formación en artes y oficios que le permitan no solamente un adecuado uso del tiempo libre, sino inclusive formación para emprender y sino sencillamente para embellecer el hogar. Después tenemos el Centro Familiar Recreativo y Deportivo José Nuncio Pulido o Parque San José. Son 2 instalaciones, una está en el Parque San José y otra está en La Maracaya, muy cerca del terminal de pasajeros de Maracay. Y en ellas están espacios deportivos, espacios de salud pública, a través del cual la colectividad puede hacer uso adecuado del tiempo libre. Para finalizar, tenemos la Oficina de Apoyo y Orientación Familiar Andrés Bello. Ella se encuentra ubicada en nuestra sede administrativa, allá en Las Delicias. Esto frente al canal. Sí, y fíjate qué pasa. Es interesante porque aunque por derivación de ley no nos corresponde atender casos para orientación familiar, Zapagna se ha caracterizado por eso. Y la trayectoria, la calidad del personal y la eficacia con la que ha desarrollado su trabajo le permite todavía. Andrés Bello recibe casos por parte de CICPC, de Fiscalía, con casos puntuales de orientación psicológica para favorecer una situación muy, muy puntual del caso que se plantea. Fíjese, y además ahí, en este folleto que nos hace llegar, hay otro programa, además del que desarrolla usted, que tiene que ver con el tema de los procesos adictivos, uno que es un programa socioeducativo. ¿En qué consiste ese programa? Ok. Es interesante el programa también, porque fíjate que los adolescentes también infringen la ley penal y por ser sujetos de derecho, también tienen que asumir responsabilidad con las decisiones o con las malas decisiones que toman. Entonces, he aquí los centros donde por orden exclusiva y expresamente impresa por un tribunal son tomados de manera cautelar o cumplen o deben pasar a cumplir sanciones cuando son determinada su responsabilidad en algún hecho delictivo. ¿En qué casos, por ejemplo? En el caso de robo,
de hurto, violaciones, homicidio, cualquier sanción. Cuando infringen la ley penal, así como el adulto, el adolescente. ¿Y estos centros están operativos? ¿Funcionan? Claro, Ajá. claro. Tenemos el centro, hablando del masculino. Ajá. Cuando un adolescente y está identificado incurso en algún hecho delictivo, los entes policiales competentes expone ante la fiscalía la irregularidad en la que se presume que está incurso. Mientras se investiga, tiene que ir a un centro de medidas cautelares. Cuando estamos hablando de Eso es como un centro de reclusión. Claro, pero resulta que todavía no está sancionado. Claro, está en investigaciones y Ajá. no puede estar, en respeto a sus derechos y garantías, no debe permanecer en un sitio de reclusión junto con adultos. Claro. Y en el estado, Zapagna es la que tiene el centro socioeducativo y en medida cautelar, hablando de masculino, hablamos de Centro de Medidas Cautelares Simón Bolívar. Y en el caso de la chica, hablamos de Madre María Rosa Mola. Mientras el tribunal sustancia el expediente, se evacúan las pruebas y se hacen las audiencias para determinar la responsabilidad o no de este adolescente en esa causa que se le señala, ¿verdad? Ellos permanecen allí. Y una vez que se le considera responsabilidad, va a un centro de privación de libertad para cumplir, según este tribunal, de un tiempo estipulado por ellos mismos. Nos queda muy poco tiempo en el programa y yo quisiera, bueno, vista su trayectoria, además dentro de la institución, a alguna experiencia personal, positiva, que usted haya vivido, que haya servido para ayudar y para transformar la vida de alguien, en Los Chamos, por ejemplo. A nivel socioeducativo. Sin identificar, por supuesto, claro, ni nombres ni personas. Pero fíjate que a nivel socioeducativo es la experiencia que mayor he tenido en Zapagna. Y ha sido importante entender que son jóvenes, son adolescentes que realmente en la mayoría de los casos son producto de la familia, son producto de señalamientos de la sociedad. Hemos entendido que así como han tomado malas decisiones, algunos son por ignorancia y a veces por subestimar. Pero realmente hemos tenido casos interesantes donde una vez que cumplen la sanción que les impone el tribunal, podemos decir que hemos visto muchachos engalanados con el uniforme de la naval. Hemos visto muchachos levantar familias amorosas. Hemos visto, así como hemos visto casos difíciles, hemos logrado ver que con gran dificultad, pero sobre todo con el apoyo familiar, efectivamente sí es posible que un adolescente masculino o femenino con apoyo familiar puede adelantar esta mala situación, esta mala experiencia. Vamos a una breve pausa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el programa En el Aire y ya volvemos con más del espacio. Breve pausa, ya volvemos.